2023 y vale la pena pues hacer análisis. ¿Qué es lo que ha pasado en este año para la provincia de Azuay? ¿Qué esperamos los azuayos? Hoy tenemos como invitado al ex prefecto y ex gobernador Paul Carrasco, quien está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Jorge, buenos días, un gusto estar aquí. Luna, buenos días. Desearles que hayan pasado una feliz Navidad, que tengan un lindo año, igual a los ciudadanos que tengan un excelente año. Bueno, ¿qué le ha pasado a la Azuay? Así en breves términos, en este año 2023 hemos ido para atrás, tuvimos cambios de autoridades, usted participó como candidato a alcalde, pues estuvo cerca, pero no alcanzó, luego fue gobernador por poco tiempo, pero hemos tenido dos gobiernos también, hemos ido a la muerte cruzada, tenemos nuevos asambleístas, en fin. A ver, yo lo que creo es que lo que se ha logrado en este año, y eso tiene que recalcarse, Jorge, es que de hecho se intentó trabajar y se ha intentado trabajar en unidad entre autoridades y creo que se lo está logrando. Es decir, con todas las dificultades que eso pueden implicar, por primera vez o a los años existe realmente un proceso de conciliación de objetivos en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Azuay. Eso es un logro interesante. ¿Usted habla de qué? ¿Del actual alcalde? Sí, yo hablo del alcalde, del prefecto, en su momento, cuando yo estuve de gobernador. Es decir, hay la intención de estructurar una propuesta común para la ciudad y la provincia. Y de algunos alcaldes o de la mayoría de alcaldes, diría, ahora, ¿no? En la práctica, con el paso de los años, esas relaciones que son buenas al principio entre alcalde y prefecto se pueden ir deteriorando. ¿A usted le ha pasado eso cuando fue prefecto? Sí, pero yo creo que son momentos distintos. A ver, creo que también hay un proceso de deterioro del gobierno central, ¿sí? La concentración de poder del Estado central, la falta de recursos, hace que en su momento el poder local, ¿sí?, se vuelva necesario en términos de unidad, ¿sí? Cuando estoy hablando de los inicios de la década de los 2000, ¿sí?, del 2010, 2012, 2015, había recursos y había un poder central muy fuerte y por lo tanto entonces era muy complicado unirse. Yo creo que hoy el momento de intentar gobernabilidad entre varios sectores, por lo menos en la provincia, eso es positivo. Lo negativo de este año es definitivamente el centralismo y el proceso en el que ha quedado Cuenca al lado, digamos, de la inversión nacional y de las prioridades nacionales. Se sigue sintiendo un centralismo terrible, para cosas tan pequeñitas, que sigue dependiéndose de Quito. Casi a diario Yo creo que es peor que nunca, ¿no? O sea, yo creo, por lo menos en mi experiencia, y los cuencanos tenemos que empezar a entender esto. A ver, hay una dinámica. El punto es cómo logramos la autonomía. Pero la autonomía pasa por, primero, gobernabilidad interna, unirnos. Segundo, por modelos de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay que poner plata a los cuencanos, nuestra propia plata, uno. Dos, hay que captar la plata que pagamos por IVA y por impuesto a la renta al Estado central. Tres, hay que captar espacios de poder para que funcionen independientemente aquí en Cuenca. Ese es el modelo que, por ejemplo, cuando yo estuve en la prefectura, quisimos implementar. Daniel Noboa dijo el día que estuvo aquí en Cuenca, el día jueves, que los cuencanos son los mejores pagadores de impuestos. Sí, pero eso no sirve de nada si yo le oí al presidente Noboa y efectivamente dijo que somos los mejores pagadores de impuestos y los que menos recibimos. Precisamente no sirve de nada que seamos los mejores pagadores si no hay, Jorge, un reordenamiento del pago a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que el país entre en un proceso y que los cuencanos reclamemos en esa perspectiva, que lo hacíamos nosotros en su momento en la prefectura. Es necesario reordenar primero la declaración de impuestos. Donde se produce, se paga. Y donde se paga, se queda. Y no necesariamente todos los recursos, sino se hace un cálculo de cuántos requerimos. Yo estoy en un proceso ahora en llamarle la autonomía territorial focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que como no vamos a lograr un proceso de autonomía y de reforma total de autonomía y descentralización del Estado en general, por lo menos que en el tema de la producción focalicemos. Por ejemplo, si decimos muy bien, Cuenca es cerámica,
Cuenca es embutidos, Cuenca es lácteos. Muy bien, entonces, y esto lo puede hacer solo el presidente sin necesidad de la asamblea. Entonces, que en esa lógica se regule que todo lo que es materia prima para los cuencanos, en esos tres productos, digamos así, entre con arancel más barato o cero, todo lo que es materia prima. Dos, que se bajen los intereses para esas actividades en términos de créditos y bancarios y financieros. Tres, que las aduanas se trasladen acá exclusivamente, más allá de que aquí hay una oficina, ¿sí? Y que desde aquí se desaduanice. Cuatro, que se maneje exclusivamente esos fondos desde el SRI bajo un fideicomiso para que lo que se produce mediante cerámica, lácteos, etcétera, se quede aquí mismo y desde aquí se invierta. ¿Y eso solo puede ser con un simple decreto? Sí, lo que pasa es que ahí hay un mecanismo básicamente de administración que puede ser la concurrencia o simplemente decreto ejecutivo y decretos ministeriales. Más bien es actitud. Es actitud, es decisión política y visión política, pero también depende de los cuencanos, que estructuremos modelos y que dejemos de hecho dos cosas, Jorge, que son claves. La una, el canibalismo político, al que yo mismo he sido sometido, ¿sí? Y que es la verdad, ¿no? La historia, creo que el tiempo me va dando la razón y vamos a comentar eso, pero el canibalismo político y lo otro, la responsabilidad de los cuencanos en la elección. Sí, normalmente estamos votando por quién, sí, o hemos venido en un proceso por quién es el más guapo, es el más lindo, o toca el saxo, o nos ofrece la cosa más maravillosa del mundo y que al final no se puede cumplir. Vamos en esa evaluación del 2023. Ahí hay responsabilidad, ¿no? Vamos empezando por las instituciones, la gobernación. A usted le tocó un periodo muy corto, pero ¿y cómo ha estado la gobernación en este año para usted? Una parte con Guillermo Lasso, prácticamente hasta el mes de noviembre, y otra que está ahora con el nuevo gobernador. Yo creo que la gobernación depende del liderazgo que se le ponga y depende también de el presidente que tengamos. En la época de Lasso, definitivamente la gobernación no funcionó, más allá del momento en que yo estuve por el liderazgo que se puso y que eso molestó a algunos. Entonces, la gobernación definitivamente o desaparece o tiene funciones claras en términos de seguridad y al final, delegadas por el presidente. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué le votaron? Bueno, yo creo que hubo diferencias. ¿Manejos políticos? Intereses políticos y obviamente en términos de atacar la corrupción interna que había en el gobierno de Lasso. Que no querían que... Sí, yo tengo que decirlo con toda la honestidad. Y alguien me puede decir normalmente, pero usted fue parte de eso, o usted apoyó durante algún tiempo. Yo fui parte del último proceso y yo recuerdo que con usted ya conversamos. Yo hice claramente un ofrecimiento de disculpas públicas a la ciudadanía, porque creo que ha sido uno de los gobiernos más corruptos en estos últimos periodos, los tres definitivamente, y también de mucha ineficiencia, y también acá en el Azuay. Pero usted no ha presentado las denuncias. No, porque yo creo que hay que tener, no hay que hablar de la corrupción desde la perspectiva solo económica, hay que hablar desde la perspectiva ¿sí? del interés de la población. Sí. Y aquí lo único que se hizo es pensar en los puestos, pensar en cómo se benefician ¿sí? en su actividad y no precisamente en servicio a la población. ¿Qué hacer para que la gobernación de la SUAY no solo sea el gobernador o la gobernadora, aquel que solo asiste a los cócteles, a las inauguraciones? No, es que eso depende ya fiestas, de la... Eso depende. Yo no fui ni a un solo cóctel, creo que a uno del ejército fui. Las mesas directivas y lo peor de todo, ser un buzón de quejas. Yo creo que lo que se requiere es una reforma indudable del Estado, ¿no? A ver, lo que necesitamos es que la gobernación, y así está en la Constitución, la gobernación debería desaparecer. Sí, y efectivamente, quien debería pasar a manejar la seguridad de la provincia, ¿sí? y varios temas en términos de seguridad, debería ser la prefectura. Alguien puede estar hablando, debería ser la prefectura en la provincia y los municipios en los cantones. Alguien puede decir, está hablando de un modelo federado. Yo estoy hablando de un modelo semifederado a la ecuatoriana, porque eso tiene que ir con varios elementos constituidos. Además, hay otro tema. La seguridad, que es la función fundamental del gobernador, digamos, no puede manejarse con políticas públicas idénticas en Gualaceo, en Chordeleg, en Cuenca, peor en Guayaquil. ¿Sí? Entonces tiene que haber un modelo establecido para cada sector que lo pueden hacer los gobiernos locales. En este año hubo elecciones seccionales, así
Vamos a una evaluación. Vamos a la evaluación al alcalde Cristian Zamora, ya está 7 meses en el poder. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece interesante en términos de lo siguiente. A ver, voy a ir haciendo un comparativo, Jorge. Cuando nosotros estuvimos en la prefectura, implementamos algo que se llamaba Suayes Fiesta. Ya vamos con la prefectura, vamos con la prefectura. Lo que pasa es que tiene que ver con la alcaldía. Sí, y Azuayes Fiesta implementó un proceso de promoción en Guayaquil muy fuerte y de mucha actividad festiva. Se decía que eso era populismo, ¿sí? Y implementamos mucha actividad cultural. Usted recordará el Festival de Cine La Orquídea, ¿sí? Hicimos varios eventos. Y hoy en día el alcalde, ¿sí?, desde las festividades de Cuenca, está desarrollando ese proceso que me parece súper interesante. Es decir, cómo ligarnos a Guayaquil. ¿Y a través de qué? De actividades festivas, ¿sí? Las fiestas de Cuenca estuvieron espectaculares a los años, ¿sí? Hemos tenido una serie de actividades culturales que me parece interesante, y eso dinamiza el turismo y la relación con Guayaquil y genera ingresos para la ciudad. Por lo tanto, empieza un proceso de reactivación económica interesante. De ahí en otros temas, creo que de hecho le ha impuesto liderazgo a la ciudad y me parece interesante. Por lo tanto, ese liderazgo genera también, espero, a futuro, ordenamiento en la ciudad. Por ahora no, eso genera ordenamiento, ¿sí? Tercero, es un alcalde que intenta mucha actividad en términos de cumplimiento de sus promesas de campaña electoral. Lo único que ahí mi análisis es que, por ejemplo, en el tema de los radares, ojalá eso no nos traiga cola a futuro, por un cumplimiento de un ofrecimiento de campaña, no nos traiga cola a futuro en términos de que realmente los procesos jurídicos y económicos se dejen cerrando y sean cumplido correctamente. ¿Se le da un aprobado por el momento del alcalde? Yo creo que sí, yo creo que en el caso de las autoridades locales están haciendo un buen trabajo y por lo menos están intentando desarrollar una propuesta distinta. Vamos con la prefectura de La Suay, usted que fue prefecto. Ahí han pasado algunas cosas. Juan Cristóbal Lloré dice que él quiere implementar peajes, que usted los puso en su momento y a usted le quitaron, ¿no? Eso fue hace 10 años. O hace 12 años. 12 años. 11 años. Sí, 11 años. 2012, 2012. Hubo un proceso, sí, hubo un proceso okay. Hasta el 2017 y 2018. Okay. Usted impuso la tasa solidaria y ahora está volviendo una tasa parecida. Bueno, cuénteme, ¿cómo le mira a la prefectura? A ver, Jorge, empezaré explicando a los cuencanos y cuencanas y a los azuayos y azuayas que el tema vial pasa por tener nosotros el control, Jorge. Nosotros tenemos que tener el control de las vías y eso pasa por tener recursos del Estado central, pero los recursos propios también, ¿sí? Y entonces lo que nosotros en un momento implementamos, ¿sí?, fue un modelo. Entonces se habla de la tasa. Básicamente es lo mismo lo que se acaba de implementar, ¿no? Es una tasa con otro nombre, pero es una tasa solidaria. Nosotros no implementamos solo la tasa, Jorge. Era una ordenanza de un modelo de gestión, ¿sí?, que implicaba lo siguiente, implicaba el peaje solidario, por ejemplo, el de Gualaceo, porque era un peaje que dejaba un excedente y ese excedente se distribuía para vías rurales alternas. El peaje subsidiado, por ejemplo, el de Nabón o el de Tutupali, ¿sí?, donde efectivamente lo que se recaudaba no alcanza y el gobierno provincial tenía que poner, ¿sí? Mi contribución, mi vía, donde se ponía un porcentaje de la Junta, un porcentaje ponía la gente y un porcentaje el gobierno provincial. La tasa solidaria, entonces era un modelo, ¿sí? E incluso el tema que trabajó la viceprefecta, que no se implementó, que era el tema de la tasa rural, ¿sí?, por mantenimiento de cunetas. Ese era el modelo, Jorge, en una sola ordenanza. Y eso se implementó con un estudio de descentralización vial de las vías que eran claves para nosotros, ¿sí? Se hizo, incluso me acuerdo que con el arquitecto Fernando Pauta, hicimos la validación de todo el proceso y con gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué vías? La vía Cuenca Naranjal, Cuenca Pasaje, la autopista Cuenca Sogues y la Cuenca Gualaceo. Y ahora los dos alcaldes están pidiendo que den la administración de estas Entonces, vías. Lamentablemente, el odio político en ese momento y la falta de visión hizo que se pierda. Y lo perdimos con Yacu Pérez. Todo. Por borrar
una oferta por cumplir una oferta populista, borramos todo el modelo. Por eso no le hizo ganar a Yacu Pérez también. Sí, pero ahí está el problema justo. ¿Quién es el responsable? ¿Es el responsable el político o es el responsable el ciudadano? Sí, el ciudadano votó. Sí, Yacu Pérez dijo, conmigo se acaba la tasa solidaria. Y se comió todo el modelo y hemos retrocedido 6 años, hemos perdido 6, 7 años. Y ahora vuelve la tasa. Y ahora vuelve, yo creo que vuelve el modelo. El modelo. Y por lo tanto, sí, más allá de las cosas que ponga el prefecto Lloret, a mí me parece que hay que apoyar ese proceso y es necesario entonces entrar en una propuesta, ahora sí, de descentralización vial conjunta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. En el momento de la administración de Paul Carrasco, que fueron 3 periodos que la gente valoró, que agradezco, fui muy atacado por este proceso. Hoy la historia nos da la razón, el tiempo dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, entonces hay que apoyarle al prefecto. Más allá de los temas políticos y de las posiciones políticas, es necesario aglutinar una propuesta de descentralización y autonomía, sobre todo en el tema vial. Fíjese que hasta ahora asfaltar está funcionando. Por lo tanto, entonces, es responsabilidad ya no de los políticos. Aprendimos que hay un proceso de madurez, de concertación, de que las cosas buenas se tienen que retomar, pero también de los ciudadanos de respaldar las cosas positivas que se hacen. Cuando ustedes en su administración pusieron la tasa solidaria, los vehículos de más cilindraje, los más nuevos, pagaban más. Los más viejitos, los de bajo cilindraje, pagaban la mínima, pero ahora hay un cambio, ¿no? Igual va a pagar un Fiat Uno de hace 20 años que un vehículo de alta gama que sea del año 2023. Sí, bueno, ahí ya son conceptos, ¿no? No sé cuál será la lógica que esté planteando la corporación provincial, pero nosotros teníamos un concepto en el modelo de gestión, ¿sí? Tanto en los peajes como en la contribución Mi Vía, como en el tema de la descentralización vial, lo que nosotros planteábamos efectivamente es el que más tiene, ¿sí? Más paga. El que menos tiene, menos paga, y el que no tiene, no paga. ¿Sí? Entonces, esa es una perspectiva de visión social. No sé cómo esté implementado el proceso de la corporación. Esos dineros, dice, van a un solo fondo, a un fondo único, que no se va a tocar para gastar en otras cosas, sino solo en vialidad. A ver, lo que tiene que, ¿cómo funciona el tema público, Jorge? El problema es que normalmente, desde el año 2004, se crearon cuentas únicas en el Banco Central para cada institución del Estado. ¿Sí? Y entonces, en la cuenta única hay un problema, ingresa todo y inmediatamente sale para todo. Entonces es muy complejo controlar la liquidez de esos recursos. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, planteamos, y yo planteo, que si hay una empresa como Asfaltar, puede volverse regional, que esa era la idea, ¿sí? Y que los recursos vayan a un fideicomiso privado, ¿sí? Y esos recursos tengan un orden de prelación de pago. ¿Qué significa esto, ciudadanos? Que como lo hacíamos nosotros, ingresa un fideicomiso, y se habla mucho de eso, ¿no? Porque se dice, se va a gastar, se gastaba, utilizan la plata como creen que deben utilizar. No. ¿A usted le observaron en ese tiempo diciendo que usted había tomado los recursos de la tasa para usar en otras cosas? Más bien en términos de control, digamos, de Contraloría y todo en eso no he sido observado, porque entraba, solo son, vea, Jorge, el problema es los ciudadanos y los que hacemos desde afuera también política, ¿sí? Solo chismeamos. Y por lo tanto oímos un rumor y pensamos que eso es verdad por la voracidad política de otros actores. Entonces tenemos que empezar a hacer que este proceso de aprendizaje vial, en el tema vial, nos enseña que tenemos que empezar a reflexionar y que tenemos que buscar seriedad en los procesos. Yo creo que lo que acaba de hacer el prefecto y la corporación puede tener un costo político fuerte, pero eso es ser serios, pues. Eso es ser efectivamente serios con la provincia y con la gente que le eligió, ¿sí? Y que le dio el voto. Y así lo hicimos nosotros. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? O uno es que se crea un fideicomiso, o dos, se crea como nosotros hicimos, que Yacu Pérez también lo eliminó, ¿sí? Creamos una unidad de cobro. Lo que hizo Yacu Pérez fue... eliminó todo. Sí, yo sé, o sea, pero fue perjudicial para el Azuay. No, pues, o sea, definitivamente, con todo el respeto que se merece el señor Pérez, no es un administrador. A ver, ciudadanos, sí, hay que empezar a plantearse que la política no se improvisa.
la política se hace con gestores públicos, con gente que sepa de planificación. Lo nuestro no fue que era una tasa, eran planes. Sí. Fíjese solo esto, Jorge. Y nosotros empezamos a hacer eventos internacionales. Usted recordará, con la idea de traer y de poner el nombre de Cuenca y de la Azuay y de traer turismo. Hoy en día nos acaban de dar la razón. Van a hacer la cumbre iberoamericana aquí, que es algo loable y de reconocimiento, más allá de quién lo haga. ¿Sí? Por eso esos son temas que tienen que estar en el marco de un plan. Eso lo ¿sí? maneja la Cancillería y son gastos de la Cancillería, ¿no? Pero igual, al municipio, yo hice la cumbre Hambre Cero, 800 países, 800 regiones, perdón, del mundo, sí, 11 expresidentes. Claro, eso le costó a la prefectura. Le costó a la prefectura, pero eso es inversión. Y aquí le va a costar, ¿usted cree que no le va a costar al municipio? Y además tiene que invertir para todo el proceso de promoción que significa todo lo que está alrededor de la cumbre. Yo creo que esas cosas, los ciudadanos somos los que tenemos que valorar. Y ACU realmente en la prefectura, al prefecto Lloret le toca asumir una prefectura devastada. Y fíjese que el prefecto Lloret y quien le habla, en su momento tuvimos encontrones, pero yo no voy a repetir eso. Yo no voy a repetir eso porque creo que el Estado ecuatoriano tiene que ir a un modelo de gobernabilidad, ¿sí? Y que no se trata ni de izquierdas, ni derechas, ni centros, ni extremos, ni buenos, ni malos. Se trata de encontrar la viabilidad política y la viabilidad jurídica y técnica, y eso lo pueden hacer la buena gente. ¿Y usted con el prefecto en su tiempo tuvieron las discrepancias? Él estuvo en contra de la tasa, él estuvo en contra de los sistemas de peaje, pero es parte del proceso histórico y es parte del proceso de historia. Imagínense si yo repito eso. Usted le creó personaje al prefecto cuando creó Solimán, también creó un personaje que... Creamos toda una historieta sobre cómo ellos también crearon varios temas sobre Paul Carrasco. ¿No se arrepiente de aquello? No, yo creo que fueron momentos, tal vez fueron errores de la vorágine política. Por eso a los jóvenes hay que indicarles que el aprendizaje que debemos tener en estos años, en estos pocos años, ¿sí? Es que la juventud y el ímpetu de la juventud tiene que ir con la pasividad y la reflexión de la experiencia, ¿no? Yo con Juan Cristóbal conversamos y yo más bien le deseo todo el éxito. ¿Se le pone aprobado también entonces? Yo creo que sí, okay. Yo creo que hay un proceso interesante allí. Ahora, usted dice en esta entrevista, el tiempo me ha terminado dando la razón a usted. Absolutamente. El tema de las tasas, el tema de los peajes, el tema del modelo de gestión vial, las cumbres. Sí, más allá de los errores que cometí también, Jorge, y que yo ofrezco disculpas si algún momento me equivoqué. Pero creo que es el momento entonces de ahora entrar en una etapa. ¿Cuál es la etapa? Unirnos para armar una propuesta de autonomía y descentralización. No estoy diciendo separarnos del Ecuador, sino que Cuenca haga una propuesta desde los ciudadanos, no desde las autoridades, desde los ciudadanos haga una propuesta de autonomía y descentralización, fundamentalmente financiera y fiscal. Y debe liderar el sur del Ecuador para que impulsemos una reforma constitucional. Desde la Asamblea, una reforma constitucional para cambiar la estructura política administrativa del Ecuador. Ese sería que ahora si nos damos a una consulta, podría ponerse ahí una pregunta. Podría ser una pregunta allí. Es difícil. Pero yo creo que si los cuencanos nos unimos y lo demostramos y dejamos de las broncas internas y nos unimos y lideramos el Austro Sur y pedimos el apoyo de Loja, de Machala, de Cañar, de Morona, de Zamora, podemos lograr una propuesta muy interesante para el país. Finalmente, ¿qué esperamos los azuayos en el 2024, año electoral también? A ver, yo lo que creo es que hay dos cosas que debemos esperar. Uno, que el gobierno de Daniel Noboa efectivamente salga bien, ¿sí? Que el gobierno de Daniel Noboa logre por lo menos no meter la pata, sí, seamos honestos, y estabilizar. Y yo creo que él lo puede hacer. Y eso es en beneficio de la población. Y dos, que los azuayos podamos respaldar a nuestras autoridades locales y lograr un proceso de mancomunamiento para la lucha fundamental, eso debemos esperar en el 2024, la lucha fundamental de todo lo que significan derechos para los azuayos y los cuencanos. Bien, Paul Carrasco, gracias. Jorge, muchísimas gracias. Un análisis de lo que ha sido el 2023 con el ex prefecto, ex gobernador Paul Carrasco,
y perspectivas hacia el 2024. Ya volvemos luego de un momento, siga con nosotros. Inicio de espacio publicitario.